¿Alguna vez te has preguntado si ciertas páginas de la historia resultan poco verosímiles? Sin embargo, aceptamos la versión comúnmente admitida y seguimos adelante, hasta que visitas por ti mismo las pirámides de Egipto y empiezas a dudar. ¿De verdad fueron levantadas únicamente con trabajo manual y técnicas primitivas? Estás en el canal Top Facts y hoy te revelaremos secretos asombrosos que aún no han llegado al dominio público. Que disfrutes del vídeo. A todos nos contaron una historia sencilla, presuntamente de hace 5000 años, según la cual el faraón Jufu erigió un colosal monumento, la Gran Pirámide de Giza, como su tumba. Dicha historia afirma que miles de obreros la levantaron en apenas 20 años, armados solo con cinceles de cobre primitivos y cuerdas, empujados bajo el yugo de capataces. Pero hay un problema. Prácticamente todo lo que alguna vez creímos sobre las pirámides no se basa en hechos verificables. En el mejor de los casos, nuestras teorías descansan en conjeturas fundamentadas. ¿Y si la verdadera historia no solo fuese inexacta, sino ocultada a propósito? En el corazón de este enigma se encuentra un hombre llamado Zahi Hawass, el arqueólogo más poderoso de Egipto. Ha controlado durante décadas cada excavación, cada hallazgo y cada secreto antiguo enterrado bajo las arenas. En los debates entre expertos, suya es siempre la última palabra. Con frecuencia, esa palabra es tema cerrado. En lugar de acoger nuevas ideas y descubrimientos, el Dr. Hawass es tristemente famoso por bloquear con vehemencia cualquier investigación independiente y silenciar teorías alternativas, sobre todo las que amenazan la versión oficial del origen de las pirámides que él defiende con tanto empeño. Porque la mayor parte de la información escrita sobre las pirámides se redactó no hace tanto. No soy partidario de teorías conspirativas, pero ¿por qué el Dr. Hawass se esforzó tanto en detener otras investigaciones? ¿Por qué las interrumpía justo cuando estaban a punto de lograr descubrimientos innovadores que podían reescribir la historia humana? ¿Protege realmente el legado de Egipto o algo completamente distinto? ¿Te has planteado si en las pirámides hay algo más de lo que parece a simple vista? Créeme, querrás seguir viendo y averiguarlo, porque hoy examinaremos detenidamente pruebas que confunden a los científicos, decepcionan a los arqueólogos y dejan mudos a los historiadores. Desde cámaras ocultas selladas durante miles de años, hasta una albañilería de precisión extrema que resulta difícil de reproducir incluso hoy. La realidad tras este monumento es mucho más enigmática y mucho más antigua de lo que reconoce la egiptología tradicional. ¿Pudo la Gran Pirámide ser realmente construida con simples herramientas manuales, como aseguran los historiadores, o se emplearon tecnologías perdidas que aún hemos de estudiar? Y de ser así, ¿quién la construyó exactamente y con qué fin? Hoy levantaremos el velo de este misterio, nos enfrentaremos a los guardianes de la historia y descubriremos pruebas ocultas a la vista. Porque los mayores secretos de la historia no se pierden. Simplemente son sepultados por quienes prefieren que jamás hagas preguntas. Las respuestas que estás a punto de desvelar podrían cambiar el mundo. Nomerines. La primera pregunta: ¿quién la construyó? La mayoría, al pensar en el antiguo Egipto, imagina tumbas doradas, complicados jeroglíficos y la icónica Gran Pirámide de Giza que aún reina sobre las arenas del desierto. Durante años nos dijeron que esta increíble estructura se edificó hacia el año 2550 antes de nuestra era. El faraón Jufu, deseoso de poseer una tumba grandiosa, inició la obra con antelación y movilizó a miles de esclavos para su proyecto colosal. A primera vista, parece un impresionante ejemplo del logro humano antiguo, pero cuanto más de cerca se observa la pirámide, menos convincente resulta ese cuadro.
No es de extrañar que existan tan pocas pruebas que confirmen esta versión popular, y se descubre que muchas de nuestras suposiciones se basan en cimientos endebles, y si hemos malinterpretado quién construyó realmente la Gran Pirámide y cómo lograron semejante hazaña hace miles de años. Considera este dato asombroso. Aunque la Gran Pirámide es increíblemente importante como objeto histórico, no existen registros claros de la época de Jufu que indiquen explícitamente que él la erigió. Se sabe que los egipcios documentaban meticulosamente casi cada aspecto de su vida, desde tareas cotidianas hasta ceremonias religiosas complejas y eventos estatales cruciales. Sin embargo, extrañamente, no dejaron constancia precisa sobre la construcción de su monumento más notable. Los arqueólogos mencionan a veces débiles marcas y símbolos hallados en cámaras ocultas muy profundas, pero se descubrieron siglos después de que la pirámide fuera investigada por primera vez, lo que genera serias dudas sobre su autenticidad. Al fin y al cabo, aun si aparece el nombre de alguien en una edificación, eso no significa necesariamente que esa persona la construyó. Una de las discrepancias más enigmáticas concierne al propio propósito de la Gran Pirámide. La egiptología oficial sostiene de manera constante que la pirámide se construyó como tumba elaborada, pero a diferencia de todas las demás tumbas reales conocidas, en la Gran Pirámide no hay inscripciones que glorifiquen a Jufu, ni artefactos decorativos, ni ajuares funerarios preciosos y, lo más importante, no hay rastro del propio Jufu. Si la pirámide hubiese sido realmente una sepultura real, esperaríamos encontrar abundantes pruebas, tales como tesoros, artefactos e inscripciones típicos de las tumbas de los reyes. Sin embargo, nada de eso se ha hallado jamás en el interior de la Gran Pirámide. Esta ausencia llamativa plantea una cuestión crucial. ¿Podría ser que el verdadero propósito de la pirámide fuese algo completamente distinto? Quizá más complejo o funcional de lo que los historiadores tradicionales suponen. Aún más enigmática resulta la precisión matemática y la complejidad de la propia estructura piramidal. Arquitectos e ingenieros modernos todavía se asombran de que la Gran Pirámide esté orientada al norte con una exactitud de fracciones de grado. En su interior hay enormes bloques de granito de hasta 80 toneladas cada uno. Evidencian el uso de métodos avanzados de pulido y taladrado que parecen superar con creces los logros egipcios de la época. ¿Cómo aceptan los historiadores que los egipcios alcanzaran tal nivel con simples herramientas de cobre? El ingeniero Christopher Dunn examinó detenidamente las piedras de granito, señalando huellas de taladros perfectamente circulares y cortes de una precisión asombrosa, sumamente difíciles, si no imposibles, de lograr con métodos primitivos. Recientes intentos de investigadores modernos por reproducir esos cortes con cinceles de cobre acabaron en fracaso. Sus herramientas se deterioraron con rapidez y tras varios días de esfuerzo continuo, el avance fue mínimo. Esto plantea la segunda cuestión importante. Si incluso la tecnología moderna tiene dificultades con estas tareas, ¿cómo alcanzaron los antiguos egipcios semejante precisión miles de años atrás? Los esfuerzos de los investigadores encabezados por Dunn lograron que, tras una hora, apenas se profundizara unos 4 milímetros en el bloque de piedra. Decidme, ¿qué se puede construir con tal rendimiento incluso en 20 años? Otro detalle enigmático se revela en la intrincada red de pasadizos y cámaras de la pirámide. Para construir tales estructuras internas complejas, los trabajadores necesitaban fuentes de luz confiables para ver con claridad y orientarse con seguridad. Tradicionalmente, los historiadores suponen que la iluminación se obtenía con antorchas o lámparas de aceite. Sin embargo, sorprendentemente, las inspecciones de esas cámaras y túneles no muestran rastro alguno de hollín, humo o chamuscado en techos ni paredes. Ello sería inevitable de usar métodos tradicionales de iluminación.
Esta ausencia asombrosa desafía la hipótesis aceptada y plantea nuevas preguntas apasionantes. ¿Pudieron los constructores de las pirámides disponer de algún tipo de tecnología de iluminación avanzada o insinúa un método de construcción completamente distinto? Es posible que los constructores originales de la pirámide poseyeran conocimientos o tecnologías mucho más desarrollados de lo que se les atribuye. No obstante, en lugar de considerar abiertamente estas ideas dentro de la arqueología tradicional, el Dr. Zahi Hawass ha defendido con firmeza la interpretación histórica establecida, negando todas las demás. Investigadores independientes, como Robert Bauval, quien propuso la teoría de que las pirámides están alineadas con el cinturón de Orión, se toparon con una resistencia considerable. Del mismo modo, los investigadores Robert Schoch y John Anthony West hallaron intrigantes pruebas geológicas de una extensa erosión hídrica alrededor de la Gran Esfinge. De hecho, John Anthony West demostró claramente que los patrones inusuales de desgaste en la base de la Esfinge fueron causados por fuertes lluvias y agua corriente, no por erosión eólica o de arena como sostienen la mayoría de egiptólogos. Un hombre se mantiene firme como una ciudadela entre nuestras preguntas y las respuestas, el Dr. Zahi Hawass, la persona cuyas decisiones han configurado no solo lo que el público sabe sobre el antiguo Egipto, sino, más importante, lo que él sabe y nosotros no. Durante décadas, Hawass ha dominado la arqueología egipcia como guardián inflexible del legado antiguo. Ocupó cargos tan influyentes como secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y ministro de Antigüedades. Estos puestos le dieron control sin precedentes para conceder o denegar permisos de excavación e investigación. En última instancia, él decide qué descubrimientos verán la luz y cuáles se silenciarán. Pero tras su apasionada custodia de la cultura egipcia, se oculta una realidad más oscura. Un sistema secreto férreo que bloquea de forma constante a todo aquel que intente desafiar los dogmas históricos establecidos. Funcionarios y partidarios de Hawass afirman que solo protege los tesoros inestimables de Egipto de teorías especulativas o irresponsables. Pero quizá esa regulación estricta oculte deliberadamente verdades descubiertas. Es controvertido que una sola persona pueda determinar el acceso a información que concierne a la historia de toda la humanidad. El Dr. Hawass se ha erigido, de facto, en guardián principal de la historia egipcia, posiblemente ocultando hallazgos capaces de reescribir nuestra comprensión del mundo antiguo. Por un lado, ha promovido con pasión la cultura egipcia, elevando la imagen global del poder de Egipto. Pero esa influencia podría tener un reverso. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Mientras queda incierto lo que se oculta tras los muros de piedra, consideremos algunas teorías alternativas que la arqueología tradicional parece renuente a debatir. Investigadores independientes han descubierto pruebas convincentes que desafían la historia oficial que siempre nos contaron. Las observaciones del suelo alrededor de la Esfinge revelaron que las cavidades que la rodean presentan un tipo distinto de erosión. Un perfil ondulado y redondeado causado normalmente por agua de lluvias torrenciales. He aquí el enigma. ¿Cuándo hubo agua en el desierto? ¿Cuándo llovió lo bastante en el Sahara para provocar tal nivel de erosión hídrica? La respuesta asombra. Eso pudo ocurrir hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación. Esta cronología sugiere que la Esfinge tal vez fue esculpida por una civilización mucho más antigua que vivió mucho antes de que existiera el Egipto que conocemos. John Anthony West desarrolló su teoría. Mucho antes de que Egipto se convirtiera en desierto, la meseta de Giza era una sabana fértil. En su extremo se encontraba un gran promontorio rocoso. Un grupo desconocido de escultores aprovechó su posición prominente y labró en la roca un rostro gigantesco. Tal vez era el rostro de un dios o de un león.
Puede que los egipcios solo modificaran o reutilizaran algo que ya se encontraba allí. Una reliquia antigua de una época olvidada que perdió su nombre y propósito. El tiempo pasó. El cambio climático trajo lluvias copiosas, marcando el final de la glaciación. Las lluvias tallaron al león casi hasta la forma que vemos hoy. Cuando la lluvia cesó, la sabana fértil se transformó en el desierto del Sahara. Las arenas llevadas por el viento enterraron la estatua hasta el cuello durante miles de años, ocultando su cuerpo y las huellas evidentes del agua. Es posible que después fuera remodelada. Así, los faraones de la cuarta dinastía, constructores de las pirámides, hacia el año 2500 antes de nuestra era, descubrieron la esfinge y retocaron el rostro a su antojo. El faraón Jafra, que reinaba entonces, no construyó la esfinge, solo la restauró. Y aunque esta explicación cuenta con respaldo científico y hoy constituye la teoría más convincente, los egiptólogos aún la rechazan o ignoran. Sorprendentemente, no han ofrecido explicaciones alternativas convincentes, dejando sin resolver el enigma de la verdadera antigüedad de la esfinge. La hipótesis de West suscitó muchas preguntas. En los debates, los geólogos se pusieron de su lado, mientras los egiptólogos ofrecieron pocos contraargumentos. La teoría de West es realmente la peor pesadilla para un académico. Imagina que aparece alguien nuevo con una hipótesis meticulosamente elaborada y llena de datos irrefutables que derriban el suelo bajo tus pies de experto. Así que los especialistas simplemente ignoran a estos intrusos activos con la esperanza de que el tiempo pase y se les olvide. Pero ellos regresan y plantean preguntas incómodas. Entonces, ¿por qué la investigación de estas posibilidades alternativas encuentra resistencia? Se trata de renuencia a estudiar el legado de Egipto o, quizá, de proteger reputaciones profesionales, tradiciones académicas o incluso el orgullo nacional. Si bajo las arenas de Egipto no hay nada extraordinario, ¿a qué se debe tanta secrecía estricta y falta de ánimo por explorar? Es posible que dentro de la pirámide se oculte una tecnología avanzada, olvidada, que pueda cambiar de raíz nuestro entendimiento de las civilizaciones antiguas, desafiando todo lo que sabemos sobre el pasado humano. Al profundizar en este misterio, las respuestas que descubramos podrían resultar mucho más sorprendentes y significativas de lo que jamás imaginamos. El misterio de quién construyó realmente la Gran Pirámide se vuelve aún más intrigante cuando nos adentramos en su interior, pues lo que yace bajo la superficie es mucho más extraño de lo esperado. Normalmente nos hablan de tan solo unas pocas estancias: la cámara del rey, la cámara de la reina y algunos pasadizos conectores. Pero descubrimientos recientes revelan algo asombroso. La pirámide podría contener mucho más de lo que los historiadores supusieron jamás. A comienzos de la década de 1990, un ingeniero alemán llamado Rudolf Gantenbrink acaparó titulares al explorar los estrechos túneles en el conducto de la Cámara de la Reina, que, según los expertos, eran meramente simbólicos y no llevaban a ninguna parte. Usando un pequeño robot con cámara, inspeccionó esos espacios angostos y halló algo inusual: una puerta de piedra caliza que cerraba el túnel y que contenía 2 contactos de cobre incrustados en el panel. El hallazgo dio la vuelta al mundo. Nunca antes se habían visto cables metálicos como esos dentro de las pirámides. Sugerían que aquella puerta protegía algo importante. Pero cuando Rudolf y su equipo estuvieron listos para averiguar qué había tras ella, las autoridades egipcias prohibieron la investigación sin explicaciones claras. Tras casi 10 años de espera, en 2002 llegó un nuevo equipo patrocinado por National Geographic. Perforaron un diminuto agujero en la puerta misteriosa y descubrieron tras ella otra losa sellada de piedra caliza. Resulta increíble que esa segunda puerta siga sin explorarse hasta hoy.
A pesar de repetidas peticiones de investigadores de todo el mundo, los trabajos posteriores permanecen vetados por las autoridades egipcias. Esta resistencia persistente suscita naturalmente la pregunta de qué se oculta tras tanta cautela. ¿Están los funcionarios realmente preocupados por preservar tesoros antiguos o hay algo más que prefieren mantener en secreto? En 2017, la intriga aumentó aún más. Un grupo internacional de científicos utilizó tecnología de vanguardia, la radiografía de muones. Es esencialmente análoga a los rayos X, solo que aquí se emplean rayos cósmicos para obtener imágenes de la estructura interna. Los resultados fueron sobrecogedores. Detectaron una cavidad oculta situada justo encima de la Gran Galería, una cámara enorme desconocida hasta entonces, tan grande que rivaliza con todas las estancias conocidas de la pirámide. Sin embargo, no tiene entrada visible y nadie tiene la menor idea de cuál puede ser su finalidad. Los científicos calificaron de inmediato el hallazgo como uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos en décadas. Pero de nuevo, las solicitudes de investigaciones más profundas fueron rechazadas por las autoridades egipcias, que aludían a vagas preocupaciones de seguridad y conservación del monumento. Así, las pruebas materiales dentro de la pirámide desafían por sí mismas las visiones tradicionales. Investigadores, incluido el ingeniero Christopher Dunn, documentaron minuciosamente marcas y patrones que evidencian herramientas avanzadas. Dunn estudió con detalle los bloques de granito de la cámara del rey, señalando orificios perfectamente taladrados y huellas de mecanizado preciso que exceden con mucho las capacidades de simples cinceles de cobre. El granito es una de las piedras más duras de la Tierra. Las herramientas primitivas se desgastarían o romperían pronto en contacto con él. Entonces, ¿cómo lograron los egipcios este nivel hace miles de años? Antes mencionamos los hallazgos fascinantes del Dr. Robert Schoch sobre la Esfinge, que sugieren un origen más antiguo y posiblemente vinculado a una civilización perdida. Basándose en esta posibilidad, Robert Bauval propone la teoría de correlación pirámide-Orión. Observó algo inusual en la disposición misma de las pirámides. Las tres principales de Giza reflejan con precisión las estrellas del cinturón de Orión, pero no tal como aparecían en tiempos del faraón Jufu. Su posición corresponde exactamente a la configuración de la constelación alrededor del 10.500 antes de nuestra era, miles de años antes de lo aceptado por la historia tradicional. Esto difícilmente sea casualidad. Orión tenía un profundo significado en la cultura egipcia antigua, simbolizando al dios Osiris, señor de la otra vida, del renacimiento y del ciclo eterno de vida y muerte. Si la teoría de Bauval es correcta, podría significar que los constructores de las pirámides poseían un conocimiento astronómico avanzado y codificaron sus monumentos de acuerdo con saberes celestes. Más allá de esto, algunos investigadores plantean que los impresionantes monumentos de Egipto podrían estar vinculados a una civilización mucho más antigua y avanzada, con tecnologías y destrezas muy superiores a las que la historia reconoce a los egipcios. Además del trabajo de Dunn y sus observaciones sobre la eficacia de las herramientas antiguas y la discordancia de las marcas en el granito, hay otro factor que estimula la imaginación. ¿Cómo transportaron los egipcios los enormes bloques de granito hasta el emplazamiento de la pirámide? Recordemos que algunos de esos bloques colosales pesan hasta 80 toneladas cada uno, y su cantera se hallaba a más de 500 metros de la meseta de Giza. Los historiadores no han ofrecido una explicación convincente de cómo pudieron trasladarlos a tan largas distancias, especialmente sin ruedas ni tecnología avanzada. Incluso hoy, mover piedras de ese tamaño y peso supondría un reto logístico enorme, que requeriría maquinaria pesada, vehículos especiales y una planificación extensiva. Esta laguna significativa en el relato tradicional plantea la pregunta evidente:
¿Cómo lograron los constructores antiguos algo que sigue siendo increíblemente difícil para los ingenieros modernos? Graham Hancock, escritor y periodista británico, desarrolló la teoría de una civilización avanzada que se perdió debido a una catástrofe global devastadora o a un declive gradual. Apunta, por ejemplo, al monumento turco Göbekli Tepe, conocido como el templo más antiguo del mundo. Este impresionante complejo, con una antigüedad aproximada de 12.000 años, sirve de prueba potencial de una civilización desaparecida. Hancock sugiere que el conocimiento sofisticado de aquellos pueblos no se perdió por completo. Más bien, fragmentos supervivientes llegaron de algún modo a los primeros egipcios. Los investigadores John Anthony West y el Dr. Robert Schoch comparten esta visión, planteando que los egipcios no desarrollaron sus increíbles capacidades arquitectónicas, astronómicas y matemáticas de manera repentina ni aislada. En cambio, sugieren que esas aptitudes avanzadas fueron heredadas de una civilización mucho más antigua. Esto explica por qué la cultura egipcia parece surgir de repente, completamente formada y desarrollada, en lugar de evolucionar gradualmente desde formas más primitivas con el tiempo. Aunque la egiptología oficial suele descartar estas teorías como improbables o incluso imposibles, cada vez se acumulan más pruebas y resulta más difícil ignorarlas. Tomemos, por ejemplo, el enigmático templo de Osirion en Abidos. Construido con bloques de granito masivos, muestra una precisión y maestría de talla comparables a las observadas en la Gran Pirámide. Se supone que tales habilidades estaban fuera del alcance de los primeros egipcios. De modo similar, los enormes sarcófagos de granito del Serapeum de Saqqara están pulidos con una suavidad que solo las pulidoras más modernas logran hoy. ¿Qué decir de herramientas de la Edad del Bronce? Es posible que la arqueología tradicional haya pasado por alto o deliberadamente ignorado pruebas que apuntan a una civilización altamente desarrollada y más antigua como la verdadera autora de los monumentos egipcios más emblemáticos. Tras todo lo que hemos examinado, obtenemos los siguientes hechos. La misteriosa ausencia de inscripciones que vinculen al faraón Jufu con la Gran Pirámide. La albañilería increíblemente precisa. El procesamiento de materiales duros demasiado complejo para herramientas simples. Las cámaras selladas y las pruebas que sugieren un origen mucho más antiguo. Nos vemos obligados a dudar de la versión oficial de la historia que siempre nos enseñaron. Estos descubrimientos sugieren que los constructores de las pirámides probablemente poseían conocimientos y tecnologías mucho más avanzados de lo que la historia tradicional les atribuye. Tal vez los antiguos egipcios sabían más de lo que creemos y sus tecnologías avanzadas simplemente se perdieron con el tiempo. O quizá estos monumentos fueron erigidos por una civilización más antigua, cuyas habilidades fueron transmitidas o adaptadas por los egipcios más tarde. Pero si estas ideas resultan tan intrigantes, ¿por qué la arqueología tradicional aún se resiste a investigarlas a fondo? Una razón es que reconocer la existencia de una civilización más antigua y avanzada implicaría un cambio radical de la historia que actualmente aceptamos. Historiadores, arqueólogos e incluso países enteros han construido su identidad y reputación en torno a la cronología tradicional. Reescribir los libros de historia, rehacer las exposiciones de los museos y replantear ideas profundamente arraigadas no es fácil. Nadie quiere reconstruir los cimientos de su casa solo para acomodar la modernidad, ¿verdad? Para Egipto, admitir que sus famosas pirámides podrían anteceder a su civilización conocida o ser creaciones no egipcias, toca cuestiones delicadas de orgullo e identidad nacionales. ¿Quién renunciaría a la conciencia de su propia excepcionalidad? Al resistirse a una investigación más profunda de cámaras ocultas, tecnologías antiguas y explicaciones históricas alternativas. La arqueología tradicional
podría estar ocultando intencionadamente verdades importantes bajo la arena del desierto. Imagina que encontráramos pruebas evidentes de una civilización avanzada bajo el desierto egipcio. ¿Qué pasaría entonces? Todos tendríamos que reescribir y reaprender la historia del mundo. Y aquí debemos preguntarnos, ¿podrán los arqueólogos abrir por fin esas puertas selladas e investigar los secretos de la Gran Pirámide? ¿O quedarán cerradas, esperando a generaciones futuras, lo bastante valientes, para buscar la verdad sin atender a la política ni al prestigio? Hazme saber lo que piensas al respecto y comparte lo que sepas. Quizá poseas datos interesantes sobre la cuestión egipcia. Así ha quedado nuestro episodio. Si te ha gustado y quieres ver la siguiente parte u otro tema similar, escríbelo en los comentarios y deja un me gusta. Suscríbete a nuestro canal y muy pronto publicaremos un nuevo vídeo sobre otro tema apasionante. Mientras tanto, mira uno de nuestros vídeos anteriores que ya ha aparecido en tu pantalla.